Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, acorde a la hora que estén viendo este video. Vamos a continuar con las clases de semiología de abdomen y en este caso vamos a repasar el examen físico dentro de este, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a recordar primeramente cuáles son los componentes del examen físico en abdomen, ¿no? Y en este caso el orden es muy importante, ¿no? Vamos a empezar con la inspección, seguido de la auscultación, en ese orden, seguido luego de la percusión, para finalizar con la palpación. Muy bien. Entonces, para la inspección, ¿no? Es muy importante que el abdomen del paciente se encuentre al descubierto. Se puede hacer el estudio con el paciente en decúbito dorsal o de pie, ¿no? Que es lo que vamos a ver en la inspección: la forma, el tamaño, ¿no? Dentro de la configuración general de tórax vamos a ver el estado de la superficie, ¿no? Vamos a ver el sistema piloso, etcétera. Vamos a ver los movimientos también. Vamos a repasar las características de un abdomen normal primero, ¿verdad? Antes de repasar los hallazgos patológicos. Por ejemplo, ¿no? Hay que ver lo que es el perfil anterior, que es ligeramente sinuoso, ¿no? Esto dependiendo de la cantidad del tejido adiposo del paciente, ¿no? Se podrá visualizar o no, ¿no? Lo que es el músculo recto del abdomen. Hay que ver la porción supraumbilical, hay que ver la porción infraumbilical, que es un poco más abombada, ¿no? Lo mismo vamos a inspeccionar lo que es la parte posterior, en la cual vamos a encontrar ese surco mediano, ¿verdad? El cual por fuera vamos a ver unos pequeños salientes en relación a los músculos insertados a dicho nivel, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es la posición del ombligo, ¿no? Sabemos que por encima de este va a estar la línea alba o línea blanca, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no? Como mencionamos previamente, ¿no? En relación a la cantidad del tejido adiposo, la presencia del músculo recto, ¿no? O en algunos casos simplemente no se podrá ver. No, por fuera de estos músculos rectos va a estar lo que es la línea semilunar de Spiegel, en el cual, ¿no? a dicho nivel se podría ver, como veremos más adelante, las hernias de Spiegel, ¿verdad? Muy bien, en la parte inferior vamos a ver estos repliegues suprainguinales, ¿no? Hacia la parte superior vamos a ver el ángulo epigástrico o subcostal, que es agudo, lo normal, ¿no? En 65 grados, pero el mismo puede cambiar en relación al biotipo del paciente, ¿verdad? Hay que ver las partes laterales, ¿no? Hay que ver la parte del sistema piloso suprapubiano, ¿no? Y los movimientos. Vamos a ver algunas variaciones normales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las mujeres es normal un aumento de panículo adiposo hacia las partes laterales, ¿no? Que les dan las curvas características, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos adultos se podrá evidenciar, ¿no? Un aumento del volumen, ¿no? A nivel abdominal. Ya lo veremos más adelante, ¿no? Por ejemplo, este abdomen prominente llamado el de tipo colgante, ¿no? O en pipa. Por ejemplo, en los niños, ¿no? Es normal que el abdomen sea un poco globoso, esto en relación, ¿no? Al aumento de tamaño de las vísceras abdominales, ¿no? Y una disminución del tono muscular, ¿no? En los niños va a haber ausencia de lo que es el sistema piloso, ¿no? En los ancianos, ¿no? Va a haber una disminución de la altura a nivel de lo que es el tronco, en la presencia de pliegues subcostales, ¿no? Y va a empezar a sobresalir un poco más la porción infraumbilical. Continuamos con algunas variaciones normales. Por ejemplo, en la embarazada este va a ser globalmente prominente. Por ejemplo, en algunas señoras que hayan tenido múltiples partos, ¿no? Va a haber una hipotonía muscular, ¿no? El abdomen va a ser prominente.
secundario eso, ¿no? En los pacientes longilíneos en los cuales predispone lo que es el diámetro vertical en relación al diámetro transversal, ¿no? Su ángulo epigástrico estará más acentuado, ¿verdad? En algunos casos también en relación a la contextura, ¿no?, del paciente se podrá ver a la inspección los latidos aórticos, ¿no? En los pacientes brevilíneos, ¿no?, en este biotipo hay un predominio del diámetro transversal, ¿no?, sobre el diámetro vertical, ¿no? En ese caso el abdomen será un poco más amplio, las vísceras tendrán un mayor diámetro transversal, ¿no?, y el ángulo epigástrico va a estar disminuido, ¿no? Entonces, en la inspección del abdomen, ¿qué es lo que vamos a ir viendo de a poco, ¿no? La forma. En la inspección hay que ver si hay la presencia de cicatrices, si hay la presencia de estrías, de quimosis, ¿no? Hay que ver el lugar, ¿no?, en el cual están presentes, en los cuales están presentes estos, ¿no? Digamos, una cicatriz aquí a nivel de la fosa ilíaca derecha nos hará pensar que el paciente ha sido colecistectomizado, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver la presencia de circulación colateral, vamos a ver las características del vello pubiano, la posición del ombligo, si la presencia de latidos, ¿no?, etcétera, y otras masas que se podrían visualizar, ¿no?, como las hernias o eventraciones. Dentro de los hallazgos patológicos, en las alteraciones patológicas, vamos a ver por un lado la configuración general, la superficie y los movimientos, ¿de acuerdo? Dentro de las alteraciones de la configuración general las vamos a clasificar en las deformaciones globales y en las deformaciones parciales. Dentro de las deformaciones globales vamos a tener lo que son las depresiones. Por ejemplo, tenemos a lo que es el abdomen plano o el abdomen en tabla, ¿no? Por ejemplo, secundario a una contracción muscular, ¿no?, en las cuales no vamos a evidenciar movimiento. Otro ejemplo de depresión es el abdomen excavado o en batea, ¿no? Por ejemplo, secundario a una pared hipotónica. Continuamos en este caso con las prominencias en relación a las deformaciones globales, ¿de acuerdo? Algo muy importante es que lo primero que se debe complementar es con el examen a nivel de lo que es la columna vertebral, ¿no?, ya que una de estas curvaturas a nivel lumbar puede estar muy pronunciada, ¿no?, y eso me puede mostrar, ¿no?, a la inspección un abdomen abultado, pero sería secundario a esta excesiva lordosis, ¿no?, a nivel de la columna lumbar, ¿no?, una curvatura muy acentuada. Otro ejemplo de prominencias, por ejemplo, un aumento de volumen, ¿no?, secundario a la citis, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, dentro de las prominencias tenemos al llamado abdomen en delantal, ¿no?, cuando está parado lo vemos ahí un poco colgante, ¿no? El abdomen globoso, ¿no?, en los cuales vamos a ver un aumento del tejido adiposo, ¿no?, y una disminución del tono muscular, ¿no?, un ombligo permeantemente deprimido, ¿no?, en los obesos. Por ejemplo, otro tipo de prominencia es el que se puede ver en los pacientes en decúbito dorsal, el abdomen de batracio, ¿no?, en el cual hay un aumento de volumen hacia las partes laterales, ¿no? Por ejemplo, continuando con la ascitis, ¿no?, que es secundario a un aumento de volumen, secundario a la acumulación de líquido a nivel abdominal, ¿no? En ese caso vamos a ver un abdomen prominente con un ombligo desplegado, ¿no? Un ombligo procidente, ¿no?, o también llamado en dedo de guante, ¿no?, el ombligo está hacia afuera. Por ejemplo, cuando el líquido dentro de la cavidad abdominal es mayor a 4 o 5 litros, ¿no?, se puede evidenciar este tipo de abdomen, ¿no?, aumentado casi globalmente. Continuamos el abdomen en obus. En el abdomen en obus vamos a ver un abdomen prominente también
pero solamente a nivel central, en la región central, ¿no? También puede estar relacionado a una citis. Ahora vamos a pasar a las deformaciones parciales, ¿no? Dentro de estas vamos a ver las depresiones, ¿no? Por ejemplo, puede haber una depresión a nivel epigástrico, ¿no? En una secundario a una dolicogastria, a nivel de lo que es la fosa ilíaca derecha, una ectopia, ¿no? También la presencia de tumoraciones puede ser secundario a estas prominencias, por ejemplo, a hernias, a tumoraciones viscerales, secundario meteorismo. Por ejemplo, ahí tenemos algunas tumefacciones parietales, ¿no? Humores de la piel a nivel de músculos, abscesos, hematomas. Vemos la presencia de esas masas, ¿no? Esas prominencias, ¿no? En este caso las hernias, ¿no? Que en relación al lugar en el que se encuentren, ¿no? Se las van a llamar epigástricas, ¿no? Si están por encima de lo que es el ombligo, ¿no? Ya vimos en la clase de recorte anatómico que estas hernias epigástricas, ¿no? El orificio anatómico por el cual van a protruir es a nivel de los orificios de Riedel, ¿no? No, estas hernias están en relación a los puntos débiles de la pared abdominal, ¿verdad? Otras son las hernias umbilicales, ¿no? Otras hernias a nivel de la línea semilunar de Spiegel, ¿verdad? Y etcétera. El ombligo, hay que ver la situación del ombligo, ¿no? Ya que generalmente este es central, ¿verdad? Por ejemplo, este puede encontrarse desplazado, ¿no? Hacia un lado por retracciones ya sea de la pared o tumores intraabdominales. Por ejemplo, hay un nódulo que tiene un peculiar epónimo, ¿no? Es el nódulo de la hermana María José, ¿no? Que se encuentra a nivel del ombligo, que va a estar en relación con una metástasis umbilical originada en una enfermedad maligna intraabdominal o intrapélvica, ¿no? Por ejemplo, continuamos con algunos tipos de vientres, en este caso en relación a tumores viscerales, ¿no? Por ejemplo, el vientre hepático, ¿no? Secundario a una hepatomegalia, ¿no? Un aumento de tamaño a nivel hepático, en el cual aquí se puede ver la demarcación, ¿no? En relación a esta víscera maciza. El vientre esplánico, igual, ¿no? En relación a una esplenomegalia, un meteorismo localizado. Por ejemplo, en una obstrucción de instalación lenta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Ese aumento de volumen, ¿no? Que puede ser visible, palpable, ¿no? Que puede estar acompañado de dolor cólico. En algunos casos se puede evidenciar los movimientos digestivos, ¿no? El cual puede tener una desaparición transitoria hasta los 15 minutos, ¿no? Y coincide con la eliminación de los gases. Esta descripción está en relación al llamado síndrome de Koenig. Ahí tenemos, ¿no? Una vez más, ¿no? El síndrome de Koenig, también llamado el tumor fantasma, que está generado por una suboclusión intestinal, ¿no? Hay un intestino dilatado, en este caso no era secundario a eso, esa masa palpable. Ahí va este modo de pasar los síntomas asociados: un dolor abdominal del tipo cólico, acompañado también de vómitos, ¿no? Y en los signos relacionados, una distensión abdominal, movimientos peristálticos visibles, ruidos aéreos situados a nivel de la obstrucción, ¿no? y un timpanismo preestenótico. Continuamos dentro de esos ejemplos. Por ejemplo, un aumento de volumen pero sin obstrucción, ¿no? Acompañado de un exceso de la producción o ingesta de gases, ¿no? Por ejemplo, la presencia de un abombamiento a nivel del epigastrio por distensión gaseosa del estómago, un abombamiento a nivel de lo que es la fosa ilíaca derecha, ¿no? Secundario a una dispepsia, una tiflitis crónica, una prominencia a nivel del hemiabdomen izquierdo, ¿no? Etcétera. Continuamos ahora con las alteraciones de la superficie, ¿no? Vamos a ver a nivel de la piel, ombligo, sistema piloso y sistema venoso. Por ejemplo, a nivel de la piel, ¿no? Seguimos en inspección, podemos evidenciar erupciones, ¿no? Secundario a una
es ociola tífica, una rociola sifilítica. Podríamos evidenciar manchas azules, ¿no? Por ejemplo, una piteriasis inguinal. Por ejemplo, en los pacientes cisóticos vamos a evidenciar lesiones de zascado, ¿no? Los pacientes cisóticos, que los mismos pacientes tienden a hacerse, ¿no? Y que algunas veces pueden complicarse con infecciones, ¿no? Por ejemplo, una coloración azulada. Aquí vamos a continuar en la piel. Mira, por ejemplo, en algunos casos se puede evidenciar algunos signos patognomónicos de algunas enfermedades, como por ejemplo esa coloración azulada a nivel umbilical, no es el llamado signo de Cullen, ¿no? Una coloración azulada a nivel de los flancos es el signo de Gray-Turner, ¿no? Que es patognomónico de una pancreatitis necrohemorrágica, ¿no? Una pancreatitis complicada, aunque solo puede estar presente del 1 al 4%, ¿no? Si bien es específico, es un poco frecuente muchas veces que esté presente, ¿no? Otro, tenemos lo que son las melanodermias, que es la coloración negra de la piel. Continuamos, ¿no? Bueno, la parte de ombligo ya la vimos, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos este puede estar más próximo al pubis, ¿no? Por ejemplo, cuando hay grandes tumores hepáticos de vaso, ¿no? O la presencia de ascitis que me lo empujen hacia abajo, ¿no? O puede estar un poco más elevado, ¿no? Cerca al apéndice xifoides, por ejemplo, en este caso cuando hay tumoraciones a nivel de los órganos genitales, ¿no? De aquí me lo desplacen hacia arriba, ¿no? Hay que ver las características del sistema piloso, ¿no? Que tiene una forma peculiar tanto en varones como en mujeres, ¿no? Por ejemplo, puede estar exageradamente desarrollado en las mujeres. ¿En qué casos? En el hipercorticalismo, ¿no? Hay que ver si hay la presencia de circulación colateral, ¿no? Cuando existe una obstrucción, ¿no? En relación al sistema venoso, por ejemplo, ¿no? Y en dichos casos, para que no haya alteración, ¿no? en la circulación, se activan las vías colaterales, ¿no? De dichos sistemas. Y ahí tenemos, por ejemplo, estos son imágenes en relación a la circulación colateral, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos la circulación colateral por arriba del ombligo, ¿no? Va a estar en relación a una variedad supraumbilical, ¿no? Cuando está en relación con la vena porta, por ejemplo, otro tipo de circulación colateral, ¿no? En cabeza de medusa, ¿no? Que está alrededor del ombligo. Otro tipo de circulación colateral, por ejemplo, en relación a la vena cava inferior, el sentido de estas prominencias, ¿no? En relación a este sistema colateral, ¿no? Va a ir en sentido de la corriente hacia arriba, o de la cava superior va a ir hacia abajo, ¿no? Alteraciones de los movimientos. Vamos a ver que van a ser tipos respiratorios, circulatorios, digestivos o nerviosos. Dentro de los respiratorios puede verse una menor excursión del diafragma, por ejemplo en una parálisis, ¿no? En un enfisema, una ascitis, ¿no? Puede ser secundario una contractura parietal, ¿no? Secundario un proceso inflamatorio, ¿no? Una peritonitis. Dentro de los circulatorios, por ejemplo en la mitad inferior, ¿no? Que se pueda percibir un latido positivo, ¿no? Podemos sospechar de una afección aórtica. Digestivos, por ejemplo los movimientos peristálticos, ¿no? En una agitación peristáltica de Kussmaul, una contracción tónica en masa, por ejemplo del estómago, ¿no? Dentro de los nerviosos puede estar relacionado a convulsiones, mioclonías. Vamos a pasar al siguiente punto, a la auscultación, ¿no? En el cual el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, ¿no? Una recomendación, ¿no? Es que la mano del examinador, ¿no? Y el diafragma del estetoscopio estén templados. Entonces la auscultación nos va a ayudar para poder examinar la motilidad intestinal, ¿no? Vamos a escuchar los ruidos hidroaéreos, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo es útil para percibir los latidos fetales a partir del 5.º mes, ¿no? con el estetoscopio, ¿no?
escuchar ruidos de significación patológicamente, ¿no? Por ejemplo, unos frotes o soplos, ¿no? Hay algunas recomendaciones, ¿no? En la auscultación este se realiza antes de la palpación y antes de la percusión para evitar una estimulación, ¿no? Previa. Vamos a utilizar lo que es la campana. El estetoscopio no debe estar frío, ¿no? Hay que templarlo. Se deja el estetoscopio durante un periodo de tiempo largo para poder percibir bien, ¿no? los ruidos abdominales. Se debe explorar todas las regiones del abdomen, ¿no? Siempre siguiendo un orden. Ahora, ¿qué es lo que vamos a auscultar? Los ruidos normales, ¿no? Estos van a ser los ruidos hidroaéreos, ¿no? En relación a los movimientos peristálticos de las vísceras, ¿no? Que las vamos a escuchar, ¿no? Y con ayuda de un reloj, ¿no? Vamos a empezar a contarlas en un minuto, y lo normal es que sean de 5 a 35 por minuto, ¿verdad? No se acompaña de dolor, ¿no? Y en algunos casos se puede escuchar a distancia, ¿verdad? Algunas alteraciones en estos ruidos hidroaéreos, ¿no? Que pueden encontrarse aumentados, ¿no? En relación a su frecuencia, ¿no? Estarían por encima de 35, 30, 35, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos? En una diarrea aguda, ¿no? Por ejemplo, también en algunos lugares más localizados, por ejemplo, por encima de una obstrucción mecánica, vamos a encontrar ruidos aéreos de lucha incrementados, ¿no? ¿En qué casos pueden estar disminuidos? Por ejemplo, en un hilio paralítico, en una excitación del peritoneo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ir escuchando de a poco, a modo de pasar, estos ruidos hidroaéreos. Espero estén acompañados, ¿no? Escuchando la videoclase con un buen parlante o con audífonos, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que van a escuchar, ¿no? Son los ruidos hidroaéreos normales, ¿no? En una peristaltis normal, ¿no? Ya indicamos que lo normal es que sea de 5 a 30 por minuto, ¿no? Hasta 35. Van a ser ruidos suaves, continuos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces eso era en una peristaltis normal, ¿no? Ahora vamos a ver estos ruidos hidroaéreos incrementados, ¿no? Va a estar por encima de los 35 por minuto, ¿no? Aquí, para recordar, no puede ser secundaria una diarrea, ¿no? Puede estar por encima de una obstrucción, ¿no? Etcétera. Ahora sí, ahí está. Luego vamos a ver en una hipoperistaltis, ¿no? Cuando hay una disminución en la frecuencia de los ruidos hidroaéreos. Bueno, espero hayan podido escuchar, ¿no? Y recuerden que en la grabación no pueden hacer un retroceso, ¿no? En la grabación del video para volver a escucharlos una vez más, ¿no? Vamos a continuar. ¿Qué otros ruidos anormales podríamos encontrar? La presencia de soplos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos? En síndrome de Holboulier, ¿no? En un aneurisma aórtico, en una estenosis, en una hipertensión renovascular, ¿no? Por ejemplo, la presencia de frotes, ¿no? Ahí
por ejemplo, en qué casos, en una perihepatitis, en una periesplenitis, ¿no? El murmullo venoso, ¿no? En qué caso, secundaria una acidosis hepática, una hipertensión portal. Continuamos con el siguiente punto, que es la percusión, ¿no? En este caso va a ser en este sentido en el cual vamos a realizar la percusión. Se va a percutir de arriba hacia abajo en forma radiada, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar para poder delimitar los órganos macizos o tumores, ¿no? Y vamos a poder percutir, ¿no?, en algunas regiones específicas en los cuales tiene que ser timpánico, ¿no?, como el triángulo de Traube o de la B, ¿no?, dentro de lo normal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de igual manera les voy a mostrar, ¿no?, un repaso rápido, ¿no?, y recordatorio de los tipos de percusión, ¿no? Entonces vamos a ver. Es importante tener en claro que hay dos sonidos posibles que se desprenden de la percusión: mate, que traduce ausencia de aire, y sonoro, que se interpreta como presencia de aire. Cuando la presencia de aire es excesiva, a la percusión suena hipersonoro o timpánico. Debemos tener en cuenta que en el abdomen coexisten diferentes estructuras, vísceras macizas, como el hígado y el vaso, las cuales son mate a la percusión, y vísceras huecas, colon, en su estado normal contiene gas, por lo que es sonoro. Por lo tanto, la percusión en proyección de su zona dará sonoridad. Intestino delgado. En estado normal, el intestino delgado contiene líquido, por lo que es mate a la percusión. Vejiga. En condiciones normales, no es posible su percusión directa. Cuando presenta retención urinaria y su dimensión sobrepasa el pubis, globo vesical, es mate a la percusión. Además de la percusión de todos los cuadrantes, se realiza percusión con fines específicos. Búsqueda de matidez hepática. Debe buscarse el borde superior hepático, que se encuentra en la región tóraco-abdominal derecha. Para este fin, es necesario determinar el borde hepático superior. El mismo se realiza percutiendo a nivel de línea axilar media, desde el tercio medio del hemitórax derecho, en sentido descendente. El tórax, en condiciones normales, es sonoro. Por tanto, el primer nivel de aparición de matidez hacia la región tóraco-abdominal derecha se considera como borde hepático superior. El borde hepático superior normalmente se topografía en el quinto o sexto espacio intercostal. Un ascenso del mismo podría corresponder a hepatomegalia. Un descenso del mismo puede deberse a diferentes condiciones. Es de suma importancia que se correlacione el borde hepático superior con la palpación del borde inferior hepático, ya que un borde inferior descendido no necesariamente significa hepatomegalia, porque si encontramos el borde hepático superior también descendido, es muy probable que las dimensiones del hígado sean normales y este descenso se deba a otras causas, por ejemplo, aplanamiento diafragmático, como suele verse en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Búsqueda del espacio semilunar de Traube. Tiene como base el reborde costal izquierdo y la semiluna se cierra con una línea que va desde la sexta articulación esterno-condral izquierda hasta la novena extremidad costal izquierda. Normalmente, este espacio es timpánico y es proyección de la cámara gástrica. De no encontrar este timpanismo en este área, decimos que el espacio de Traube está abolido o desplazado si el mismo se encuentra más hacia la línea media. Matidez de flancos desplazable. La percusión normal de los flancos es sonora, debido a la posición del colon. La presencia de matidez a dicho nivel representa una ocupación, y si esta matidez se desplaza con los cambios de posición del examinado, significa que hay líquido libre intraperitoneal. Esto se busca percutiendo en el flanco correspondiente con el examinado en decúbito dorsal, que será mate y tendrá como característica una hipersonalidad
en la región umbilical. Con la mano apostada en el flanco correspondiente, se le solicita al examinado que se posicione en decúbito lateral, hacia el lado contrario de donde estamos percutiendo. Se vuelve a percutir sin sacar la mano del flanco, donde percutimos en primera instancia, y esa matidez desaparece, siendo ahora sonoro, dando a entender que el líquido mantiene su nivel y convirtiéndose en mate por consiguiente en la región umbilical. Muy bien, continuamos. Entonces ahí se pudo repasar, ¿no? Se pudieron recordar, ¿no?, los distintos sonidos a la percusión, ¿no?, y algunas características especiales en relación a la región del abdomen en la que se palpa, ¿verdad? Eso es igual muy importante, ¿no? Vimos también en el video, ¿no?, por ejemplo, en algunos pacientes con ascitis, como el paciente, ¿no?, tiene que estar en decúbito lateral izquierdo, ¿no?, y va a haber una matidez desplazable, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la siguiente, la palpación. Entonces, en la palpación, ¿qué es lo que vamos a determinar? El volumen, la consistencia, la motilidad, la sensibilidad y la temperatura, ¿no? Dentro de la palpación va a haber de dos tipos: una palpación monomanual, en la que vamos a utilizar solamente una mano, y la palpación bimanual, ¿no?, en la que vamos a emplear ambas manos. Por ejemplo, en la palpación monomanual, no solamente utilizamos una mano, puede ser esta de forma activa, ¿no?, para poder explorar, ¿no?, o de forma pasiva para poder esperar los cambios, ¿no? En la palpación bimanual, ambas manos pueden ser activas, ¿no?, para poder verla y comparar la resistencia, ¿no?, o puede ser una pasiva y otra activa. Por ejemplo, si ese es el caso, una va a servir de apoyo, ¿no?, y la otra va a servir como mano exploradora, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, esto tomarlo muy en cuenta, ya que vamos a ver ejemplo de algunas maniobras, ¿no?, en las cuales algunas van a ser monomanuales y algunas van a ser bimanuales, ¿no?, y van a utilizar esta descripción que hemos puesto acá, ¿verdad?, en la cual una va a ser pasiva, ¿no?, y la otra va a ser activa. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ir a la palpación superficial. En esta vamos a ver lo que es la mano de escultor, ¿no? Por ejemplo, tenemos la mano de escultor, ¿no?, o la maniobra de Merlo, en la cual, por ejemplo, con esta mano, ¿no?, va a empezar a palpar, ¿no?, con la mano activa y buscar la presencia de bultos, ver lo que es la temperatura, etcétera, ¿no? Y si hay la presencia de dolor, ¿no?, ya sea la palpación superficial en este caso, ¿no?, pero también se puede presionar un poco más, ¿no?, y ver si hay la presencia de dolor, la palpación profunda, ¿no? Luego tenemos la maniobra de esfuerzo. Digamos, por ejemplo, si a la palpación superficial no hemos podido palpar ninguna masa, ¿no?, se puede complementar diciéndole al paciente, ¿no?, que eleve la cabeza y los miembros inferiores, ¿no?, al igual que en el gráfico de acá, ¿no?, y ese esfuerzo, ¿no?, va a hacer que se contraigan los rectos anteriores, ¿no?, y de esa forma se podría evidenciar, ¿no?, la presencia de algunos bultos ocultos, ¿no?, o prominencias ocultas. Continuamos. También dentro de la palpación superficial vamos a ver lo que es la tensión abdominal, ¿no? En este caso se va a colocar lo que es la mano en la cara anterior del abdomen, paralela a lo que es la línea media. Se va a deprimir la pared, ¿no?, aquí el abdomen, con esta mano examinadora, con movimientos rítmicos de flexión, ¿no?, como pueden ver ahí los dedos se están flexionando, ¿no?, utilizando la articulación metacarpo falángica, deslizando, ¿no?, desde arriba hacia abajo, ¿no? Se puede hacer bimanual para comparar. Por ejemplo, ¿qué signos podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, podemos ver indicadores de excitación abdominal en la presencia del dolor a la descompresión, ¿no?, ya será localizada, ¿no?, en una peritonitis localizada o generalizada, ¿no?
una peritonitis generalizada, ¿no? Y los signos que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en la tensión abdominal, ¿en qué casos estará incrementada la tensión abdominal, ¿no? Por ejemplo, en el abdomen en tabla, ¿no? Es secundaria a una peritonitis, a una perforación de víscera hueca, ¿no? ¿En qué caso estará disminuido la tensión abdominal? Por ejemplo, en las multíparas, ancianos, pacientes caquéticos, ¿no? Vamos a la palpación profunda. En acá vamos a mencionar muchas maniobras, ¿de acuerdo? En este caso vamos a resaltar solamente lo más sobresaliente. Y acá y en este punto la recomendación para el examen, ¿no? Sería que recuerden el nombre de la maniobra, ¿no? Que sería, ¿no? el tip, el nombre de la maniobra, ¿no? Y para qué órgano va a servir dentro de la semiología, ¿no? Por ejemplo, tenemos la maniobra de Leven, ¿no? Que va a estar dentro de la semiología del estómago, ¿de acuerdo? Ya que igual, a modo de ejemplo, se ha preguntado en exámenes pasados, ¿no? Y vemos que la maniobra de Leven, ¿no? Dentro del estómago el paciente va a estar de pie, el examinador va a estar por detrás. Vamos a ver que una de las manos, la mano izquierda, va a estar a nivel de lo que es con su borde cubital, ¿no? Va a estar a nivel del pubis, ejerciendo presión, ¿no? Y la otra mano va a estar a nivel de lo que es el epigástrico, ¿verdad? La mano derecha a nivel de lo que es el punto epigástrico, la presión ejercida a nivel de lo que es la línea media entre el apéndice xifoides, ¿no? Y lo que es el ombligo, puede provocar un dolor, ¿no? Vivo, por ejemplo, en las dispepsias, ¿no? Otra maniobra, esta también en relación a semiología de abdomen, ya tenemos dos, ¿no? Una es de Leve y la otra es la del cinturón de Glenard. Vamos a igual pasarlo rápido, ¿no? Y si quieren leer la descripción completa ahí se las voy a dejar, ¿no? Paso a paso. En este caso el examinador, ¿no? El médico va a estar por detrás del paciente, ¿no? El paciente va a estar en decúbito dorsal. Esta maniobra va a servir para el diagnóstico de gastroptosis, ¿no? Otra maniobra, vamos a continuar en este caso con las maniobras semiológicas del intestino, ¿no? Tenemos lo que es la palpación monomanual del ciego, ¿no? El paciente en decúbito dorsal, ¿no? Y la palpación se va a efectuar deslizando los dedos, ¿no? Semiflexionados perpendicular al órgano, ¿no? En este caso al ciego, ¿verdad? Generalmente la palpación del ciego, ¿no? Da lugar a una producción de ruidos hidroaéreos, ¿no? Continuamos con otra, estamos en las de intestino, vamos a tener SIGOUT 1, SIGOUT 2, ¿no? Por ejemplo, en la de SIGOUT 1, ¿no? Una de las manos va a sujetar a modo de pinza, ¿no? A nivel de lo que es la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y con la otra mano va a hacer presión, ¿no? Igual a dicho este nivel de dicha región. Lo que va a producir, ¿no? Esta maniobra va a ser una distensión del ciego, ¿no? Lo que va a facilitar su palpación. La otra es la de SIGOUT 2. En este caso la palpación se va a hacer con lo que es el borde cubital, ¿no? De la mano derecha que va a ir hacia adentro, ¿no? En sentido transversal. La maniobra de PRON es casi similar a la de SIGOUT 2, pero en este caso el borde radial de la mano, ¿no? Y del dedo índice derecho van a ser los que van a producir la presión, ¿no? Tenemos la maniobra de Hausmann, ¿no? Esta es ya bimanual. En este caso las dos manos del examinador, ¿no? Van a estar unidos a nivel de las puntas de los dedos, ¿no? Y van a contactar ahí a nivel de lo que es la región umbilical, ¿no? Ya que esto va a facilitar lo que es la penetración, ¿no? Y se va a deslizar puede deslizarse en distintos sentidos, ¿no? Buscando cambios de nivel y resistencia, ¿no? Esto es muy útil para el reconocimiento de vísceras huecas. Listo, ¿no? Hasta ahí tenemos las maniobras de semiología de intestino,
¿no? Ahora pasamos a las de hígado, ¿no? Tenemos el método de Glenart, ¿no? En este caso igual una mano va a estar a modo de pinza, ¿no? Y con la otra mano, ¿no? Vamos a ir ascendiendo, ¿no? Desde la parte inferior hacia la parte superior, ¿no? Con la punta de los 4 dedos hasta poder encontrarnos con lo que es el borde hepático. Tenemos el método bimanual o la maniobra de Matthew, ¿no? En este caso el examinador está hacia la cabeza del paciente, ¿no? Y las dos manos, ¿no? A forma de gancho vamos a agarrar, ¿no? Lo que es el borde hepático. Otra maniobra tenemos la palpación de Devoto, en este caso es similar a la de Matthew, también para poder palpar lo que es el borde hepático, ¿no? Pero en este caso el paciente va a estar de pie, ¿no? Y el examinador por detrás del paciente. Tenemos el método bimanual de Gilbert, ¿no? En este caso vamos a utilizar las dos manos, ¿no? Unidas por el vértice de los dedos, ¿no? La mano derecha va a estar perpendicular a lo que es el borde costal y la mano izquierda paralelo al mismo, ¿no? Se va a palpar lo que es la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y vamos a ir ascendiendo de ahí hasta poder tocar igualmente lo que es el borde hepático, ¿no? Luego de que el paciente haga siempre, ¿no? Una inspiración profunda, ¿no? En estas maniobras, ¿no? Para que a través del descenso diafragmático también, ¿no? El hígado descienda, ¿no? Y se lo pueda palpar. Tenemos otro que es el método bimanual de peloteo o de Chaufart, ¿no? En este caso una mano va a estar por detrás, ¿no? Una mano vamos a poner a nivel de lo que es la región del hipocondrio derecho transversal, ¿no? Esa va a ser la mano activa que va en este caso el explorador va a empezar a flexionar, ¿no? Los dedos empujándolos, ¿no? Y la otra mano va a ser pasiva, va a actuar de manera pasiva para recibir los impactos, ¿no? Entonces muy importante, útil esta maniobra cuando hay una ptosis, ¿no? Del hígado, ¿no? Y su borde se pasa, lo que es el borde costal, ¿verdad? Entonces igual muy importante. Tenemos el método de Gemes, ¿no? También es bimanual, ¿no? En este caso, por ejemplo, una de las manos, por ejemplo, la mano izquierda va a estar a nivel de la parte posterior, ¿no? De la región del hipocondrio derecho y parte del flanco, ¿no? Y la mano derecha va a estar en modo de cuchara, ¿no? Lo mismo, va a empezar a flexionar, ¿no? Y con la otra mano en forma de gasa va a intentar palpar lo que es el borde hepático. Tenemos lo que es la maniobra de Murphy, ¿no? En la cual vamos a palpar lo que es el hipocondrio derecho, ¿no? A nivel de lo que es el punto cístico, ¿no? Dicho punto cístico está en el punto medio de una línea trazada desde el ombligo hacia lo que es la fosa axilar, ¿verdad? Entonces la maniobra de Murphy consiste en que el paciente haga una inspiración, ¿no? Inspiración, y mientras hace la inspiración vamos a presionar, ¿no? Con ambos pulgares es dicho punto cístico, ¿no? El cual va a estar interrumpido, ¿no? Frente a la presencia de dolor, ¿no? Y el paciente va a cortar lo que es la inspiración. ¿Listo? Entonces esto es muy importante en una vesícula inflamada, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, ¿no? Como hallazgo el signo de Murphy, ¿no? Esa detención de la inspiración y la presencia de dolor. El método de Prong, ¿no? En este caso ambos pulgares unidos, ¿no? Vamos a ir bajando desde la región del epigastrio, ¿no? Hacia lo que es el punto cístico, ¿no? Igual en relación con una inflamación vesicular, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Las maniobras hepáticas. Ahora vamos a ver las maniobras en relación al riñón. Por ejemplo, tenemos la maniobra bimanual o de Guyon, también llamado, ¿no? En este caso una mano, como pueden ver en el gráfico, va a estar posterior a nivel de la región lumbar, ¿no? del lado a examinar, del riñón del lado a examinar, ¿no? Una de las manos va a empezar a flexionar, ¿no? Y con la otra mano, con la mano pasiva, vamos a palpar, ¿no? Para intentar percibir suavemente el riñón. La maniobra de Glenart, en este caso
¿no? El paciente en decúbito dorsal, una mano va a fijar lo que es el colon ascendente, ¿no? Desplazándolo ligeramente hacia arriba y hacia la línea media, ¿no? Y de esa forma, con la otra mano activa, vamos a palpar, ¿no? Intentar palpar parte de lo que es el riñón. Entonces, recordando las relaciones anatómicas, ¿no? Ya que la flexura cólica, las flexuras cólicas, ¿no? Por encima de estas están los riñones, ¿no? Otra maniobra, tenemos la maniobra de Israel. En este caso el paciente está en decúbito lateral, ¿no? ¿Verdad? La mano pasiva va a comprimir lo que es la fosa lumbar. En este caso va a ser a la inversa a lo que habíamos visto previamente, ¿no? Y con la otra mano, en este caso la otra mano, va a empezar a deprimirlo, ¿no? Tenemos la maniobra de Montenegro, que es casi similar a la anterior, ¿no? Pero el paciente está en decúbito ventral en este caso, ¿no? Igual con una mano se va a hacer la flexión, ¿no? Intentar empujar, y con la otra mano pasiva palpar, ¿verdad? Teníamos la maniobra de Goelet, también en relación al riñón. En este caso el paciente, como pueden ver, ¿no? Está apoyándose en una silla, ¿no? Con una rodilla semiflexionada, ¿no? Esto facilita, ¿no? A que los riñones tiendan a descender también, ¿verdad? Muy bien. Igual es bimanual, una de las manos está a nivel de la fosa lumbar, ¿no? Y la otra está a nivel de lo que es el flanco, ¿no? Otras maniobras en relación al aparato urinario, tenemos lo que es la puño percusión de Murphy, ¿no? En este caso el paciente va a estar sentado y vamos a percutir a nivel de los flancos, ¿no? En el cual puede ser positivo en un proceso inflamatorio renal, ¿no? O una pielonefritis, ¿no? Va a haber la presencia de dolor. Continuamos con la parte de renal, aquí para recordar igual los puntos ureterales, ¿no? Tenemos 3 puntos ureterales: un punto ureteral superior, que es este de aquí, un punto ureteral medio y un punto ureteral inferior, ¿verdad? El punto ureteral superior, ¿no? Lo vamos a palpar en la intersección, ¿no? De una línea transversal a nivel del ombligo con lo que es el borde externo del recto, ¿no? A ese nivel, ¿no? Que va a corresponder con la unión ureteropiélica, ¿no? De lo que es la pelvis renal con la parte proximal de lo que es el uréter, ¿no? Que suele ser doloroso en una pielonefritis, en una litiasis ureteral, ¿no? En el cual el cálculo se haya ocluido a dicho nivel, ¿no? El punto ureteral medio, el cual lo vamos a encontrar en la unión de una línea entre ambas crestas ilíacas con una vertical, igual en relación, puede ser con la espina del pubis, ¿no? O también con lo que es el borde externo de los rectos, ¿no? A ese nivel igual. Y el punto ureteral inferior, el cual no es visible y no se lo puede examinar, ¿no? en el abdomen, sino solamente mediante un tacto rectal en el varón, ¿no? O tacto vaginal en la mujer, ¿no? Mucho ojo igual a eso. Vamos un poco a hablar con algunos puntos en relación a la semiología del páncreas. Por ejemplo, tenemos lo que es el punto de Desjardins. En este caso, este punto va a estar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea desde lo que es el ombligo hacia el vértice de la axila, ¿no? Y este punto va a estar a 7 centímetros desde el ombligo, ¿no? Ahí está la línea del ombligo a lo que es la fosa axilar, y a 7 centímetros por encima del ombligo, ¿no? Ese punto va a indicar la desembocadura del conducto colédoco, ¿no? En la segunda porción del duodeno, ¿no? Y al mismo tiempo la desembocadura del pancreático principal, ¿verdad? Hasta ahí hemos visto algunas maniobras en relación con la exploración de ciertas vísceras, ¿verdad? Las recomendaciones que, ¿no? En su apunte personal, un cuadrito, ¿no? Si bien es complicado recordar, ¿no? Lo que es el procedimiento de cada maniobra, pero a modo de tips es muy importante recordar, ¿no? El nombre de las maniobras, ¿no? En relación con la víscera a examinar, ¿no? Que puede ser preguntado, ¿no? Por ejemplo, la maniobra de Prohn, la encontramos en el examen físico de tal, ¿no? Y ahí continuamos con la palpación profunda. Vamos a ver los puntos dolorosos abdominales, ¿no? Ya hablamos de lo que es el punto cístico, ¿recuerdan? El punto medio, ¿no? Trazado desde lo que es el ombligo hacia la fosa axilar, ¿no?
está en relación con lo que es el fondo de la vesícula, el punto de luego tenemos, por ejemplo, en relación a lo que es el apéndice, el punto de McBurney, el punto de Morris, también está el punto de Lanz, y entre los tres se forma el triángulo apendicular, ¿no? Por ejemplo, el punto de McBurney, ¿no? Ese punto va a estar situado, ¿no?, en la unión del tercio externo con el tercio interno de una línea trazada desde lo que es la espina ilíaca anterosuperior con el ombligo, ¿no? El punto de Morris, ¿no?, va a estar en la unión de lo que es el tercio interno con el tercio externo de la misma línea, ¿no?, desde que va desde la línea de la espina ilíaca anterosuperior al ombligo, ¿no? Y el punto de Lanz, que está a este nivel, ¿no? También como puntos dolorosos, ¿no?, están los puntos ureterales que ya pasamos previamente, ¿no? Y por ejemplo aquí está lo que es el triángulo apendicular, ¿no?, el punto de McBurney, el punto de Morris y el punto de Lanz, ¿no? En este caso es el punto medio del tercio externo con el tercio interno de una línea trazada desde ambas espinas ilíacas anterosuperiores, ¿no? Y ahí está el triángulo apendicular, ¿no? Bueno, hasta ahí con el examen físico de semiología de abdomen. Espero que este resumen haya sido de su agrado y les ayude en sus de paso. Muchas gracias.